Y- Hola, hola, bienvenido a Colabora y Vencerás, el primer podcast en español en el que entrevistamos a responsables de alianzas en el ecosistema digital. Soy Marcelo Núñez y en el episodio de hoy tenemos a Eva Sánchez, Senior Partnerships Manager en Scalapay. Hola Eva, buenos días. Hola Marcelo, encantada y muchas gracias por contar conmigo para el podcast. Muchas gracias a ti, que sé que al final vamos todos a tope y que hayas encontrado ese huequito para nosotros, te lo agradezco un montón. Sí, sí, siempre cuesta, pero muchas gracias también por Nada, a ti. Venga, vamos a empezar con algo suave, ¿vale? Para Vale. romper un poco el hielo. Cuéntanos quién es Eva y cómo ha llegado a este mundo de los partnerships y las alianzas. Vale, pues nada, yo llegué al mundo de partnerships a través de las ventas. Exactamente el número de años que llevo ya en partnerships, pues igual 6. Pero claro, es que hay veces, cuando empecé yo estaba en ventas realmente, pero de ventas realmente estaba haciendo más partnerships que ventas. Pero sí, pues ponte que sobre unos 6. Wow. Y a diferencia de Scalapay, que es un método de pago y que es principalmente software, yo antes he trabajado siempre en startups tecnológicas que vendían tanto software como hardware. Y sobre todo siempre me he encargado de abrir nuevos mercados y un poco ser el conejillo de Indias que te dicen, abre este mercado a ver cómo funciona. Aparte, Búscate yo la antes vida, ¿no? Ser el todo en uno y venga, búscate la vida por ahí. Exacto, exacto. Aparte, yo antes vivía en Copenhague, en Dinamarca, entonces hablando varios idiomas, que pues castellano, entendiendo, bueno, defendiéndome en francés, entiendo italiano, era como, de manera natural, siempre era como, venga, pum, el sur de Europa para ti, claro, sur de Europa, una persona, o incluso la TAM, ¿sabes? Wow. Rollo, abre mercado en la TAM. Entonces, Toma, desde 200 millones de target tienes, Eva. Claro, aparte eran empresas que, bueno, es más pequeñas, se exige un alto crecimiento y claro, yo sola desde era imposible. Entonces, desde el día uno para mí siempre, en plan, contar con partners locales que también, como comentaba, lo de hardware y software, el tema del hardware tiene una complicación extra, porque tienes que mover algo físico por todo el mundo, que además tiene legislaciones y certificaciones locales. Y entonces aquí era crítico tener un partner local que conozca la legislación local, que te estoquee el producto a nivel local, lo distribuya, lo venda y además también te ofrezca servicio técnico, que esto es otra layer que, bueno, no vamos a entrar. Pero entonces desde el minuto uno, estos partnerships de distribución fueron como mi principal foco y como la forma en adentrarme en el mundo de los partnerships. Y sí que es un poco distinto a lo que hago a día de hoy, aunque también hago partnerships de distribución, pero es diferente, pero así es como entré. Y al final lo que estoy haciendo en Scalapay, ahora ya llevo 3 años, pero también entré en Scalapay cuando justo se lanzaba el mercado español y para abrir mercado y empezar partnerships de cero, que también es muy distinto lo que hacía al principio a lo que hago ahora, porque lo que se requiere cuando abres mercado a nivel de partnerships, cuando ya estás un poco más maduro, es muy distinto. Desde intentar conseguir, bueno, cuando entras en un mercado también la empresa es mucho menos conocida y hay mucho trabajo de awareness, dar a conocer, etcétera, que quizás los resultados no se ven tan directamente. Sí, cuesta A más. corto plazo no se ve, se tarda bastante. Y hay una cosa, perdona que interrumpa, porque es que me siento muy identificado en eso de estás solo en el mercado, tienes que apoyarte en players locales, pues a nivel legislación, regulación, soporte y luego a nivel hacer ruido. O sea, tú cuando llegas no te conoce nadie. Igual la Correcto. empresa X en su país es súper conocida, pero en el país nuevo tú solo o te gastas una millonada en publicidad o te apoyas en influencers y medios de comunicación ya, y también el tech stack que está alrededor tuya para que te ayuden a hacer ruido. Si no es que es imposible hacerlo solo. Exacto, exacto, sí, sí. Y ya te digo, tanto con mis anteriores empresas como en Scalapay ha sido crucial contar con partners locales para empezar a generar atracción, brand awareness, que te pongan en contacto con las personas correctas, sí, etcétera. Qué bueno. Pues me encanta ese background de ventas, apertura de mercado, solo ante el peligro y venga, me creo mis aliados, me creo mi ecosistema alrededor mía para expandir la voz más rápidamente. Sí, además, ya te digo, antes trabajaba, siempre he estado como en startups. Una de startup en la que trabajé empezamos siendo 15 y fue una de las primeras, ¿sabes? De las primeras personas. Entonces, al final, cuando los recursos son limitados, es un poco, venga, solo ante el peligro y a ver qué consigues. Y con targets muy altos. Y la única manera es
de contar con partners que te ayuden a escalar, porque si no, entras en el riesgo de que no se valide la apertura de estos nuevos mercados y quizás te quedas sin trabajo, porque tú estás ahí abriendo mercado, ¿sabes? No, no, Sí, sí. es la única manera y lo veo, o sea, desde el punto de vista del que lo ejecuta, me parece que tiene todo el sentido del mundo esa estrategia y desde el punto de vista de la dirección también es que o lo haces así o lo haces lanzando a una persona, creando un ecosistema alrededor o tienes que gastarte una pasta contratando un equipo de ventas, de marketing bastante grande para poder tener un impacto similar al que podrías tener con esa estrategia de partnerships. O sea que es mucho más rentable, hacerlo de esta manera. Exacto, sí, sí, sí. Qué guay. Pues gracias por la intro. Vamos a adentrarnos ahora un poquitín más, en tu rol en Scalapay. Cuéntanos, un poco cuál es la misión de Scalapay y qué papel juegan las alianzas o los partnerships en la consecución de esa misión. Vale, pues bueno, Scalapay es un método de pago a plazos o Buy Now Pay Later, que al final la misión de Scalapay es de, bueno, tiene dos puntos fuertes porque al final somos una empresa B2B y B2C, porque necesitamos vender que las marcas nos incluyan como método de pago, pero luego al final quien utiliza el método de pago es el usuario final. Cliente Entonces, final. por un lado, a nivel B2C, nosotros permitimos que el cliente final pueda darse esos caprichos o comprar. Que al final Scalapay es un crédito a corto plazo y a un máximo de 4 meses. Entonces, no te endeudas a 12 a 24 y estás pagando una casa o un coche. Son cosas más pequeñas, ponte que sí, un poco más el capricho, o quizás no es capricho, pero a diferencia de una banca tradicional, no es esta, Sí, no, no a sería largo una plazo. operación de algo muy grande, sí. Entonces, darte esta flexibilidad financiera para poder organizarte mejor los gastos y en lugar de pagarlo todo de golpe, pues mira, lo divides en 3 o 4 meses. También nosotros lo que buscamos es no sobreendeudar ni sobrecargar al cliente final con unas deudas a muchos años. Y además aquí lo guay de Scalapay es que la mayoría bueno, lo que más se utiliza a día de hoy es el pago en tres sin intereses a cliente final. Entonces al final al cliente final no le cuesta ni un euro más poder dividir este pago en 3 o 4 meses. Al final es dar esta facilidad de pago y luego, gracias a esto, a nivel B2B, para las empresas que incluyen Scalapay como método de pago, somos una herramienta que ayuda, uno, facilita la conversión porque facilita el proceso de decisión de compra en cuanto puedes financiar al cliente final y no le cuesta ni un euro más. Y luego, además, lo que vemos es que se aumenta mucho el ticket medio, sobre todo para empresas que tienen tickets medios más pequeños que quizás se pensaría que la financiación no es necesaria, pues aquí lo que conseguimos es que se aumenta mucho el carrito medio. Entonces, Ujú. en lugar, yo que sé, marca de cosmética, en lugar de comprarte una sombra de ojos, pues te compras la sombra, el colorete y la base. Y al Aprovechas y ya. final Mm. en cambio, en empresas de tickets medios más altos, que es lo que se piensa que tiene más sentido la financiación, ayudamos más en esta conversión, más que en el aumento de carrito. Sí que se aumenta, pero ya con productos complementarios. Entonces, a nivel porcentual, no es un aumento del 50%, como sí que podemos ver con tickets medios más bajos, que es muy fácil comprar dos, tres productos en lugar de uno. Y esto es un poco la misión de Scalapay. Y ¿cuál es el papel de partnerships? El papel de partnerships es un papel bastante clave y fundamental porque al final somos un método de pago que se tiene que integrar en un e-commerce. Esto quiere decir que dependemos de un montón de plataformas y soluciones tecnológicas en los que tenemos que estar disponibles para que nos puedan activar. Entonces aquí tenemos dos objetivos claves que son uno, la escalabilidad y la accesibilidad, que los dos van muy de la mano. Normalmente se piensa mucho sobre la escalabilidad y antes al principio en la intro hemos hablado de escalar, 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 pero realmente para una solución y un método de pago como Scalapay, casi que es más importante la accesibilidad para poder llegar a la escalabilidad. La escalabilidad. accesibilidad te refieres a estar allí donde está el cliente final, ¿no? Sí, o sea, con esto me refiero a estar disponible y tener integraciones con tecnologías que utiliza nuestro cliente, o sea, el cliente B2B, para que nos puedan integrar de manera fácil y sencilla y casi como un plug and play. Entonces, en este sentido, serían integraciones a nivel producto, o sea, partnerships de producto, Mm. con, por ejemplo, un CMS, como que es como sería un Shopify o un PrestaShop a nivel PSP, que un PSP es una pasarela de pagos, como sería Stripe o Adyen,
O incluso ahora mismo tenemos un foco bastante fuerte en el vertical travel y hay otro layer de integraciones que serían los Booking Engines o motores de reserva, que sería como un CMS, pero para hoteles. Entonces, si no estás ahí y no tenemos integraciones con todo este tipo de plataformas, es muy difícil escalar porque es muy difícil escalar haciendo integraciones customizadas para cada cliente. O sea, sería Ya, no, imposible. no tendría sentido. Estando accesibles y teniendo estos partnerships de producto y estando integrados con las principales herramientas y plataformas que utiliza nuestro cliente objetivo, con esto conseguimos que nos puedan activar de manera sencilla y dedicando pocos recursos. Porque aquí es otro tema que Scalapay como método de pago somos una herramienta que ayuda a optimizar métricas, no somos algo core, que es Ujú. indispensable. Tú puedes lanzar un e-commerce sin tener un pago a plazos. Entonces, en este sentido, la cantidad de recursos que nuestro cliente quiere destinar a ofrecer Scalapay o integrar Scalapay son sí, mucho menores que si fuera una herramienta core, digamos. Entonces, cuanto más fácil lo hagas y menos recursos tengan que destinar para integrarte, pues es fácil. Aparte es que muchas veces es, bueno, yo utilizo este PSP, si no tienes integración, lo siento, pero No se van a no puedo complicar la vida para trabajar. tenerlo. Exacto, no voy a dedicar recursos en integrarte. Pero Y el tema de sí. las integraciones técnicas es que la clave es que sea lo más seamless posible, o sea, que el cliente final no tenga que hacer nada o prácticamente nada para que aparezca disponible. Si no, es que tendrían que justificar la inversión de tiempo y recursos en crear ese business case para poder desarrollar eso, para luego ver si le merece la pena o no. Pero si ya lo tenéis integrado con los Shopify PrestaShops de la vida, es que ya es a base de un clic, ya lo tienen disponible para el cliente final. Exacto, exacto. Y también el foco de esta accesibilidad ha ido un poco cambiando a medida que hemos ido madurando como partnerships y también en el mercado y como método de pago, porque al final Scalapay es bastante joven, ¿eh? Nació en 2019, Mm. justo antes de COVID. Entonces, al principio sí que la importancia número uno era la integración, por ejemplo, de CMS, porque tenías que estar en Shopify, tenías que estar en PrestaShop para que con el plugin te añadieran. Ahora, el foco, una vez ya tienes estas integraciones, el foco está más en pasarelas de pago y otro tipo de integraciones que también nos permiten llegar a clientes más grandes, clientes más enterprise. Em, sí. Qué bueno. Y bueno, hemos hablado de integraciones tecnológicas. Te iba a preguntar ahora que cómo os estructuráis a nivel interno el equipo de alianzas. No sé si os dividís por alianzas tecnológicas y alianzas de canal de venta o si lo hacéis por territorios o no sé cómo os estructuráis internamente y qué objetivos o cuáles son las métricas de éxito de cada una de esas asociaciones. Nosotros la forma en que nos organizamos es por país foco, digamos. Scalapay se centraliza en el sur de Europa, entonces tenemos una persona de partnerships para Italia, que es nuestro principal mercado porque es una empresa italiana. Luego tenemos una persona en Francia y yo estoy para Iberia, tanto España como Portugal. Ujú. Entonces, cada persona en cada mercado se encarga de todo lo relacionado con partnerships, ya sea más partnerships comerciales con agencias de referral o ya sea más partnerships tecnológicas de producto con PSPs, etcétera. Es como todo. Y sí que cada uno se encarga de cada mercado a nivel local, pero también llevamos cada uno algunas partnerships globales también, porque por ejemplo, integrarse con un PSP no es algo de país, es algo a nivel global. Sí que de manera tradicional estos partnerships globales se han llevado más desde Italia, que son los headquarters, pero ahora cada vez más estamos llevando, bueno, se están repartiendo más en cuanto a mí y mi compañera de Francia. Pues yo creo, Y Eva, que no te tienes que aburrir nada, ¿eh? Porque llevar no, a no, no, Channel no. Partners y Technical Partners y Eh, luego Global Agreements y tal, tiene que ser divertido tu día a día. Sí, sí. Y así como decía que el foco de las partnerships de producto ha ido evolucionando primero de CMS y ahora estamos más centrados en PSPs, a nivel de tipo de partnerships también ha ido evolucionando. Al principio, yo cuando abría mercado me centré muchísimo en partnerships comerciales de referrals con agencias, que aquí también había mucha labor de awareness, dar a conocer la solución, etcétera, porque al final éramos nuevos en el mercado y entramos en un mercado ya con
competidores muy asentados, entonces era como explicar, rollo, hola, existo y cómo soy diferente y por qué deberías proponerme a tus clientes. Entonces, una vez esta labor ya está hecha y ya, digamos, contamos con una red sólida de partners comerciales, me he ido centrando más en partnerships a nivel producto. Y Ujú. ahora, de hecho, mi foco está más en partnerships de productos, sin olvidarme del otro, pero la otra parte a día de hoy puede funcionar un poco más de manera autónoma, sin que yo esté dedicando tantos recursos de mi tiempo en esto. Pues Eva, me tienes que contar el secreto, ¿eh? Porque crear esa red de agencias, darle la formación necesaria, conseguir el commitment, que arranque y que vaya de manera autónoma, o sea, A ver, es es difícil, un ¿eh? Tampoco curro. quiero decir que he encontrado la solución y que todo... Sí, o sea, es difícil, sí, sí, sí. Y Es tampoco que es como lo que... has contado, o sea, como No, no, no. quitándote mérito, y yo creo que lo que has hecho es un currazo, porque es muy difícil conseguir hacer eso y que encima ruede solo. Entonces, mi Sí. siguiente pregunta iba, ¿qué beneficios ofrecéis a este tipo de partners para que consigas esto que has conseguido? ¿O cuáles son los principales retos a los que te has encontrado o te sigues encontrando y cómo intentas sobrepasarlos? Sí, a ver, principal beneficio, claro, es distinto tanto si es un partnership comercial como si es un partnership tecnológico. A nivel comercial, ya te digo que no es todo tan bonito como suena de que todo funciona solo, pero bueno, es una forma para una agencia, es bueno, ofrecer una nueva tecnología y algo que les puede ayudar, que es distinto a lo que ya tenían. Entonces, ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Y luego además tenemos el tema de, bueno, siempre hay un pequeño revenue share involucrado. Y luego también algo que nos gusta hacer mucho con nuestros partnerships comerciales es, más allá del partnership, colaborar a nivel actividades de co-marketing, eventos, webinar. Esto es algo que hemos hecho mucho y que nos ha funcionado muy bien, sobre todo en los primeros años. O sea, bueno, llevamos 3 años en este mercado español, pero en el primero y el segundo año, sobre todo para este awareness. Y al Dar final, cuando visibilidad. montas un webinar o un evento junto con un partner ya reconocido a nivel local, ya sea agencia o ya sea solución tecnológica, porque hemos hecho muchos eventos también con soluciones e-commerce con las que compartimos el mismo cliente objetivo, pero que no somos competencia. Esto nos ha ayudado mucho a que se nos dé a conocer, a hacer ruido en el ecosistema y ser reconocidos como una solución relevante esto en el ecosistema e-commerce en España. Ujú. Eh, y entonces esto también es un beneficio bastante relevante y bueno que nosotros, bueno, yo creo que valoran bastante. Y luego a nivel de las partnerships tecnológicas, el principal beneficio, aparte del revenue share, porque todo el mundo busca revenue con partnerships, es que al final cuando una plataforma integra un nuevo método de pago, al final estás haciendo una plataforma más completa y más robusta de cara a tus clientes. Por ejemplo, un PSP, si no tiene métodos de pago alternativos integrados, le falta una pata de cara a la oferta que le hacen a sus clientes. Entonces, un poco, bueno, completar la oferta. Sí que este punto de valor cuesta ver, sobre todo en yo qué sé, plataformas, pasarelas de pago que son a nivel global, porque Scalapay para ellos es esto, pero bueno, al final para los clientes locales, o imagínate un cliente chino que quiere abrir mercado en el sur de Europa, sí que es relevante contar con métodos de pago locales. Entonces, bueno, esta es el valor que se aporta. Y luego me preguntabas sobre retos. Sí. Aquí el principal reto, me voy a centrar en las partnerships tecnológicas, es conseguir la priorización, conseguir que se alineen los timelines, conseguir que seas relevante para ellos y te quieran integrar o quieran hacer un hueco. Entonces, como comentaba, sobre todo a nivel pasarelas de pago o otro tipo de plataformas tecnológicas, muchas veces Scalapay cuesta que prioricen. Entonces aquí la clave es tener demanda y tener un cliente detrás que está pidiendo a la plataforma que integre, pero a veces no es, puede ser no suficiente. Entonces a veces me encuentro en una situación que es, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Porque para integrar necesitas demanda, pero
Si no tienes integración, la demanda se te va porque no puedes integrar. Es un poco complejo y a veces, yo qué sé, esto me pasa casi, no semanalmente, pero muy frecuentemente. Me viene uno de mis compañeros de ventas. Oye, Eva, he hablado con este cliente, está súper engaged, quiere lanzarlo lo antes posible porque viene, no sé, Black Friday, temporada alta, Mm, pero utilizan esta plataforma con la que no tenemos integración. mm. Entonces, vale, voy a la plataforma, oye, tenemos este cliente, quiere lanzar tal, ¿y qué te encuentras? Bueno, tenemos el roadmap lleno, no te podemos priorizar, la demanda no es suficiente, hemos de hacer un business case, tienes que tener a más clientes interesados. No sé, muchos temas que yo los entiendo porque es normal, pero claro, para cuando te pueden integrar, puede ser que probablemente el cliente lleva mucho tiempo esperando, has perdido el Llega la momento oportunidad. y vuelves a la casilla de salida. Es Entonces, un tema. es complejo, es complejo. Y esto para mí a día de hoy es el principal reto. El Sí. tema de la priorización, o sea, 100% de acuerdo con todo. Y veo que el tema del reto de priorización muchas veces pasa externamente, con el partner que hablamos, e internamente también, de convencer internamente que tenemos que dedicar los recursos que tenemos para esto, que para ti es tu prioridad, pero que para la empresa tiene otras tantas y tiene que ver cómo la posiciona. Y lo del Esto es un pitch, tema, porque Partnership como departamento no puede trabajar solo. Tenemos 1000 dependencias de otros departamentos, tanto interno como externo, pero interno también hay unos timelines, etcétera. Entonces también coordinar los recursos internos y también las prioridades internas, porque cada departamento tiene sus prioridades y sus objetivos. Entonces, a veces yo me encuentro que digo, jo, yo tengo prioridad hacer esto, pero es que el equipo de producto no es su prioridad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Es un poco complejo, sí, alinear prioridades. Y luego también otro tema que ahora mismo no me lo encuentro, bueno, sí, bueno, el tema a nivel interno de partnerships como departamento, eh, especialmente viniendo de ventas, el departamento de ventas está muy bien estructurado en general, no todos, pero en general hay, bueno, hay un funnel a seguir, los peso, objetivos son responsable, claros. alguna vez. En cambio, el departamento de partnerships queda un poco más ahí en el aire y yo me he encontrado también con la dificultad de, oye, ¿cómo medimos partnerships y cómo demuestro el valor que estoy aportando? Sobre todo cuando yo cuelgo de ventas, que entonces ventas, el impacto es directo, es revenue y volumen de ventas. En cambio, partnerships, obviamente lo que se busca es revenue y es súper importante, pero es algo a largo plazo. A mí, si me miden a nivel quarter, eh, es que es muy difícil medir a nivel quarter porque yo te tengo que cerrar un partnership, este partnership tiene que traerme leads y estos leads tienen que cerrar y generar revenue. Entonces, es un challenge que yo me he encontrado también a nivel interno de, uno, dónde se sientas partnerships como departamento, si es debajo de ventas O de o como departamento producto, solo o marketing. de producto, o a veces está debajo de marketing. Y cómo se mide partnerships para que no solo, porque yo llego a tener objetivos puramente de ventas y esto es algo que yo he tenido que luchar internamente es que no solo, o sea, obviamente el objetivo final de todo es ventas y revenue, pero es que antes hay un trabajo y sobre todo cuando se está abriendo mercado es muy difícil tener ya el resultado en la mesa desde el primer trimestre. Entonces, esto ha sido un poco... Yo creo que sí, es un reto de partnerships como departamento, sobre todo cuando lo abres de cero y no hay unas bases ya sentadas y sí, y no Lo que hay un has reconocimiento. dicho, tengo muchos comentarios sobre lo que acaba de decir porque me encanta, ¿eh? Sí, me siento 100% alineado. Lo de que ventas está estructurado y tal y partnership es como, es que al final somos como mini emprendedores dentro de empresas vale, tenemos que deliberar o entregar a corto plazo para que sigan apostando por nosotros, pero sin perder el foco del largo plazo que es donde vamos a aportar valor de verdad. Tenemos lo que Mm. decía que al final estamos entre varios departamentos. Y muchas veces sí, partnership dependemos de la unidad de negocio. Yo creo que el éxito, y lo veo cada vez más en empresas de Estados Unidos, no tanto en europeas, es que no haya un Chief of Revenue Officer, Chief of Product Officer y el de partnership que cuelgue de ellos, sino que el Chief of Partnership Officer cuelgue directamente del CEO.
Entonces ahí es cuando de verdad tienes margen de maniobra e impacto para poder hacer más cosas. Si no, te van Mm, a pedir por revenue directo, etcétera, o marketing o whatever. Pero bueno, sí, que eso estamos a años luz para llegar ahí. sí, 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 sí. Poco a poco, vamos, yo voy consiguiendo también mis logros en interno. Hay que saber cómo moverse dentro de las organizaciones también. Esto es muy importante para conseguir este buy-in interno. Y bueno, sí, esto también es un reto. No, y lo de Sí, priorizar también que has dicho porque también, bueno, dependerá también, yo qué sé, el ticket medio en España, Italia y Francia, no sé cuánto de diferente es, pero claro, dedicar recursos a España, pues sabes que el revenue medio va a ser X. Entonces, a lo mm, mejor cuando ven que una propuesta que viene de Francia, me invento, es un X% superior a la que viene de España, a lo mejor tienen la tendencia a priorizar esa de Francia y no la de España, cuando lo que tienes que ver es el peso relativo o el incremento relativo con respecto a lo que esperas, no el absoluto. Pero bueno, ya sí, te estoy sí. pagando un poco aquí, pero No, no, 100%. Yo, de hecho, siempre he trabajado desde headquarters y es la primera vez que trabajo desde una oficina satélite, digamos, en este caso la oficina de Barcelona. Y esto, bueno, lo veo en el día a día. Al final, sí, no es el mercado más grande y entonces los recursos se distribuyen también en función del tamaño de mercado y es complicado también priorizaciones. Sí, 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 vale. 100%. Sí. Bueno, es otra batallita más que tenemos que lidiar. Genial, Eva, pues oye, súper guay todo. Me quedan un par de preguntitas que tenía para ti preparadas. Una es que me cuentes algún ejemplo de algún partnership del cual tú digas esto fue increíble cómo salió y tuvo un impacto de la leche. Y otro ejemplo que tú digas no salió como esperaba o me he llevado un aprendizaje que para la próxima no vuelvo a caer. Hmm. A ver, empezando por el del aprendizaje, yo creo que esto nos ha pasado a cualquier persona que estamos en partnerships, cuando se tiene mucho como interés, motivación, venga, vamos a lanzar este partnership, pum, se firma un acuerdo, se publica en LinkedIn, pero luego no hay estrategias ni objetivos claros, tanto de mi lado, también es error mío, como del lado del partner. Hay otras prioridades, entran otras cosas, no hay una relación directa con el revenue y se deja un Diluye. poco en el aire y no se acaba de materializar en nada y al final es un partnership que hemos dedicado tiempo en arrancarlo, pero realmente no ha acabado de arrancar. Y bueno, esto a nivel learning es siempre tener como unos objetivos claros y un timeline de acción de, vale, lanzamos y qué tenemos que hacer y qué tenemos que conseguir. Y esto sobre todo, el primer landing de esto sería, por ejemplo, cuando empecé a lanzar la red de agencias. Hay agencias con las que se ha lanzado que igual no han traído no ha traído Nada. cliente. Y ya te digo, esto también es parte sí, es mi error porque Aprendizaje es que te lleva por el camino. Mm. sí, y al final, bueno, es esto, tampoco puedo estar en todo. Entonces, tú me decías antes, ¿cómo lo haces? Pues hay momentos en los que no se puede hacer todo y quizás bueno, y tengo que centrarme en partnerships que tienen una conexión más directa con el revenue y que, sí, al final de todo son prioridades. Y cuando la prioridad no está arriba, se acaba dejando y esto, sí, esto es un error. Mm. Pero bueno, sí. Y luego a nivel partnership que hayan ido bien. Tengo dos ejemplos bastante similares, tanto en Scalapri como en la empresa donde estaba antes, de partnerships en los que yo veía el impacto claro y veía que eran, sí, que lo teníamos que hacer sí o sí, pero que internamente me ha costado muchísimo conseguir el buy-in. Y a nivel interno he tenido tanto, ya te digo, me ha pasado dos veces en dos empresas distintas, he tenido que mover Cielo y mm, tierra. sí, internamente, llamadas, correos, montar un business case súper sólido para conseguir el buy-in interno, lanzarlo y en ambos casos se han obtenido resultados mejores de lo que se estaba proyectando. Desde el final se me ha dado la razón y entonces ahí esto es muy gratificante cuando pasa. Sí, entonces esto sería como el partnership en ambos casos eran partnerships de distribución. Mm.
que Eso es quizás inicialmente, cuando internamente te dice, "Ah, es que no lo tengo claro", y tú sí, que sí, que sí, que sí, que sí, lo construyes, lo haces, lo ejecutas, y luego, ¿ahora qué? sí, ¿Eh? claro, no, ya en ambos casos han sido, no, es que esto no es un vertical foco o esto no es un mercado foco, no queremos centrarnos en esto. Y al final, bueno, puedo no ser foco, pero oye, si va a traer, si tiene sentido, si hace sentido y va a traer, y va a ser una fuente extra de revenue, bienvenido sea. Por eso decía que como los panel managers al final somos como emprendedores dentro de empresas, y que podemos desbloquear nuevas unidades de negocio, identificar nuevas oportunidades, y evidentemente no es fácil, pero la verdad que también, visto lo egoístamente, está bien ser emprendedor dentro de una empresa porque no tienes el riesgo de no tener nómina a final de mes, tener vacaciones, tener Exacto. todo el soporte de una empresa detrás que te permite emprender con ese soporte. Así que Sí, mola. sí. Pues Eva, yo te he preguntado todo lo que tenía en mi chuleta, no sé si te has quedado con ganas de decir alguna cosilla más o... No, yo creo que hemos cubierto todo principalmente, sí, sí, sí. Qué bueno. Nada, muy contenta de haber participado y, y espero que haya servido para quien nos escuche o para contigo, Marcelo, para, no sé, aportar un poquito mi granito de arena de mi conocimiento tampoco enorme sobre partnerships, pero al menos sí, explicar mi experiencia. Ha sido muy chulo y visto desde fuera digo, tengo ganas de hablar con ella, pero ahora habiendo hablado directamente contigo, más respeto todavía, ¿eh? O sea, haber conseguido montar el ecosistema de agencia y luego ya tenerlo también montado que ahora te dedicas más en exclusiva al ecosistema de productos, o sea, chapeau por tu trabajo. Enhorabuena. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, pues un abrazo, que vaya bien. Gracias, adiós.